Esto es La Divina Noche de Dante Gebel. Una breve reflexión para terminar el día y comenzar tu noche en Vorterix.com. Buenas noches, señoras y señores. ¿Qué significa el concepto del camino del medio? El camino del medio es una visión de la vida, así como las acciones y actitudes que pueden crear felicidad para uno mismo y para los demás. Pero a mí me fascina esto porque los sabios explicaban al camino medio como el camino entre dos extremos, ¿no? Es semejante a la idea de Aristóteles del justo término medio, ¿no? Por el cual toda virtud es un término medio entre dos extremos, cada uno de los cuales es un vicio, decía Aristóteles. Entonces, los antiguos griegos también se ocuparon de esta fórmula para tener una vida armónica. Los hedonistas buscaban los placeres, el lado más, valga la redundancia, hedonista de la vida, el lado soleado de la vida, digamos. Pero recomendaban moderación para poder continuar disfrutando sin tener que sufrir. Séneca también prevenía del peligro que comportan los excesos, no solo en la comida, la bebida, el sexo, también en la oratoria. Aquello que se da en una cantidad desmesurada, también las palabras terminan empachando y produce un efecto contrario al que se busca, dejar de ser un placer para convertirse en una molestia. Entonces, la vida es en sí misma la máxima expresión de la armonía de las contradicciones. Es decir, la felicidad y la sabiduría no se encuentran con el exceso ni la privación de las cosas buenas de la vida. En un punto medio, ¿no? El sentido común, que nos permita disfrutar sin hacernos daño. No necesariamente vas a ser feliz porque vas a estar encerrado en un monte, en un claustro, ni tampoco porque te vayas a vivir a Las Vegas. Lo mismo para los extremos o excesos espirituales o psicológicos. Por ejemplo, la adicción a la felicidad y el terror al sufrimiento son extremos. La creencia que estamos obligados a estar siempre felices, nos crea angustia y nos lleva a caer en la depresión, que es el extremo opuesto, en la otra polaridad, la depresión, el pesimismo. Entonces, nuestro miedo al sufrimiento hace que seamos incapaces de disfrutar de los momentos de felicidad que nos brindan los placeres sencillos, ¿no? Tómate una copita de vino si puedes tener un vino, picar un quesito, mirar la playa, ver a tus hijos jugar. Hay dos frases que a mí me encantan. Quien se pone de puntillas no estará de pie mucho tiempo. Y quien da largos pasos no va a llegar muy lejos. En la China del siglo VI, el erudito Tiantai describió la vida y los fenómenos en términos de las tres verdades. Número 1 dice la verdad de la existencia temporal, que alude a los aspectos físicos, materiales de la vida, incluyendo la apariencia, que todo se va a derrumbar, ¿no? 2, la verdad de la no sustancialidad, que se refiere a los aspectos invisibles de la vida, las funciones mentales, espirituales. Y una tercera verdad, la esencia de la vida, que trasciende y abarca los dos opuestos anteriores. Y a eso lo definió como camino medio. Entonces Tiantai observó que estas tres verdades están unidas en todos los fenómenos y de este modo clasificó la interrelación indivisible entre lo físico y lo espiritual. O sea, no puede ser un tipo muy espiritual, o un tipo solamente natural y carnal. Uno va por el camino medio. Ir por el camino del medio es algo que viene bien remarcar o rescatar en época de grietas, ¿no? De divisiones. Que tenés que ser de Boca o de River, tenés que ser kirchnerista o macrista. No, si pensás de una manera no puede estar en el otro lado. Uno puede, ni blanco ni negro, no, tampoco es un gris, porque entonces hay que ser tibio. No, el equilibrio. Si Boca juega bien, hay que reconocer. Si River juega bien, hay que reconocer que se hincha. En mi caso, voy a poner de mi lado. El muñeco está haciendo una buena gestión. ¿Y por qué voy a decir, no, es una basura, no sirve? Si está haciendo una buena gestión, está haciendo una buena gestión en River, aunque yo sea bostero. O sea, yo no soy partidario de la política divide y reinarás. En algunas cosas yo me considero bastante apolítico. Pero si me gusta algo de este gobierno, ¿por qué eso me va a hacer oficialista necesariamente? Si yo digo una sola frase, qué bueno, el presidente la verdad que tomó una buena decisión, oficialista, ¿por qué? Gorila, no. O digo, esto no me gustó, necesariamente no me convierte en opositor. Soy argentino, soy fan de la selección, ¿no?
me puede gustar de tanto en tanto el juego bonito. Me puede gustar algunas genialidades de Neymar. ¿Por qué? ¿Eso me hace un traidor? ¿Me hace necesariamente un vendepatria? Sigo al Barça. Pero también me gusta como el Cholo hizo que los colchoneros ganaran el campeonato. Digo, me gusta. Y eso no me hace necesariamente que decidite, no. Estamos todo el tiempo tratando de dividir. Y yo prefiero ir siempre por el camino del medio. No soy tibio, Mis convicciones no están en venta. Pero la mesura, el equilibrio, la racionalidad. Porque el camino del medio hace el culto a la dignidad de la vida. Y hace del bienestar de las personas el punto de partida y el objetivo. Entonces el camino del medio es un camino que yo siempre recomiendo, el camino de la mesura. ¿Vos sabés lo que quiere decir Wubei? W-U-W-E. Wubei. No es una marca de ningún aparato tecnológico. Wubei en chino significa no acción. Y es un aspecto de la filosofía taoísta en el cual la forma a veces más adecuada de enfrentarse a una situación es no actuar, no forzar, dejar que fluya. Que no es lo mismo no actuar que no hacer nada, ojo, Es hacer las cosas de manera orgánica, sin buscar la urgencia, sin forzar. Y tiene relación con ir por el camino del medio. Porque en los extremos todo es forzado, no hay crecimiento, hay tensión. Entonces, el Tao Te Ching es el libro en el que primero aparece esta simple verdad escrito en China, que fue escrito en el año 600 a.C. Y el narrador, Chuang Tzu, lo explicó así, dijo, del vacío del sabio surge la quietud, de la quietud la acción, de la acción el logro. Entonces no se trata de resignarse, sino autopreservarse, porque a veces actuamos apurados, dependiendo de la emoción del ego que hay que defender, y ahí metemos la gamba. Entonces vivimos en un ritmo de vida frenético, o al menos antes de la pandemia, al menos antes. Sumado a la crisis, a la rapidez, a la inmediatez de la vida, estamos acostumbrados los occidentales que nos vivamos preocupados, sobrepreocupados, olvidando las raíces, los valores, los orígenes. Y está bueno adoptar a veces esta postura Wubei, porque podemos aprender de todo el mundo, transitar por el camino del medio. O sea, actuar pero sin forzar. Ese es el concepto. Entendiendo el camino que deben seguir las cosas. Se puede promover el orden, pero no reprimir. Encontrar el equilibrio entre la acción propia y la que nos rodea. Entonces, el taoísmo, que a mí me gusta en este sentido, compara el Wubei o la no acción con la naturaleza preservante del agua de un río. Viste que el agua en apariencia parece delicada, débil, pero la fuerza del agua erosiona de a poquito hasta la roca más sólida. No tiene voluntad el agua, pero eso le permite llenar cualquier recipiente, tomar cualquier forma, así como buscar el mínimo resquicio para escurrirse. Fíjate cuando se te mete el agua que se mete por cualquier sitio, vos cerrás herméticamente y el agua pasa. Entonces, usando los principios del camino del medio, se puede transformar las cuestiones de fondo sin recurrir a revoluciones, caza de bruja, guerra, extremo, adjetivar. Yo creo que el individuo se hace más sabio, aprende a contemplar, a fluir, ¿no? Esto no es ser un pusilánime, adaptarse como un camaleón, no tener camiseta, no forzar siempre. Ayer hablamos de esto, no estar siempre de un lado de la grieta. Ahora, la no acción, eso de dejar fluir, también tiene un problema fundamental, porque es imposible aplicar el concepto a corto plazo, ni se puede imponer a quienes no comprenden el principio. Porque van a confundir no acción con no hacer nada. No, entonces, ¿qué me tengo que quedar en mi casa rascándome? No, el Wubei no equivale a inmovilismo, sino a la búsqueda de la felicidad, el bienestar, como quiera llamarlo, pero dejando que algunas cosas fluyan. Hay relaciones que de repente se rompen y no podés hablar al otro día. Tenés que dejar que, como decían Lotano, que se baje la calentura. Cuando hacemos menos calentito, hablamos. Eso es fluir. Eso es ir por el camino de la mesura. A veces no es momento de hablar. Entonces nuestro comportamiento es lo primero que está en nuestras manos cambiar, para después proyectarlo y contribuir a un cambio profundo. El cambio moderado, a fuego lento, no fue pensado para estos tiempos con poca tolerancia a la concentración, la interrupción constante, la gratificación instantánea, lo quiero ya. Entonces, de este principio surgen las ideas trascendentalistas,
que Ralph Waldo Emerson, que Henry David Thoreau expusieron en el siglo XIX y que tanto influyeron a Tolstoy, a Gandhi, a Martin Luther King, entre otros. Entonces, Lao Tzu comparaba esta actitud de Wu Wei con el arte de cocinar. Por Lao Tzu decía que gobernar un gran país no era distinto a cocinar un pequeño pescado. Dice, si usamos demasiado fuego, podría ser un manjar que se arruina. Entonces, el ideal de la no acción persigue el cambio a partir de la armonía. Las flores crecen sin esfuerzo. Pues imagínate que una flor desarrolle de pronto una conciencia igual a la nuestra, no similar a la nuestra. Y se empieza a preocupar por el proceso de floración que debe enfrentar. Se va a preguntar de qué color van a ser mis hojas, qué fertilizante me tienen que poner, cuánto me va a costar, dónde voy a crecer, si va a ser más grande y más linda que los demás. Y lo que es un proceso natural de pronto se convierte en un trauma. Entonces nosotros como esa flor tenemos muchas preocupaciones, ideas preconcebidas, prejuicios que nos impiden fluir. Entonces cada vez que uno se preocupa por el futuro más de lo que deberíamos, aunque tengamos mínimas chances de que nuestros peores temores se cumplan, estamos yendo en contra de ese camino del medio. Gastamos energía psicológica y emocional sin sentido. Y si miráramos atrás nos vamos a dar cuenta que la mayoría de nuestras preocupaciones fueron absurdas. Y muchas de nuestras peores profecías jamás llegaron a concretarse. Entonces, la vida, no estoy diciendo a meditar y que te importe un cuerno todo, pero la vida es orgánica y tiene no puedes preocuparte, a ver, porque tu hijo mi hijo adolescente, no sé qué le pasa, le agarró un demonio, está poseído, es adolescente, tiene 14, ¿no te acordás cuando vos tenías 14? Un día va a tener 15, 16 y va a cambiar, o sea, después tendrá otras cosas a los 20 y otra cosa a los 30, o sea, algo orgánico. Entonces, comprender esto va a mejorar nuestro bienestar físico, psicológico, nos va a ayudar a alcanzar nuestras metas con menos desgaste. Insisto, esto no es inactividad, no es sinónimo de vagancia, de pasividad. No significa quedarnos tirados en la cama, sino más bien levantarse y a veces seguir la corriente de la mesura. Uno de los principios más importantes de esto es que no hay que dejar nada por hacer. Es hacer las cosas, pero de manera natural, sin preocupaciones, sin sentir que nos están forzando. Entonces nos ayuda a conquistar las cosas con menos trauma. Aprender de los acontecimientos. Bueno, está la pandemia. Por mucho que me preocupe, ¿voy a cambiarla? Por mucho que me preocupe, puedo tomar las normas de asepsia, de higiene, de prevención, pero por mucho que me pase deprimido, ¿va a cambiar algo en el mundo? No, entonces, ¿qué hago? Aprendo con mesura, andar por el camino del medio. Bueno, esta es la nueva realidad, me tengo que acostumbrar. Como nos tuvimos que acostumbrar a viajar después del fatídico 11 de septiembre, a viajar de manera diferente, a que sacarte los zapatos, a pasar por detectores de metales. El mundo cambió tal como lo conocíamos. Entonces, uno tiene que decir, bueno, ¿cómo me adapto a esta nueva realidad? No significa no tener metas, insisto, no tener ambiciones, sino que no debemos convertirlos en un problema, que nos quite la calma, la paz. Al contrario, estar con las antenas paradas para aprovechar las circunstancias a favor que nos permitan lograr estos objetivos con el menor esfuerzo posible, sin agregarnos esa presión extra que nos agregamos, ¿no? Como buen marino, como buen navegador, esperar el viento oportuno. Hay un viejo principio que dice, si tienes solución, ¿por qué te preocupas? Y si no tienes solución, ¿por qué te preocupas? Hay un cuento tradicional que cuenta la historia de un hombre muy rico que no soportaba gastar ni un centavo de su dinero, ¿no? Era devoto de la Virgen del Codo. Un día el maestro fue a visitarlo y dijo, suponga que mi puño estuviera cerrado así para siempre desde el nacimiento hasta la muerte. ¿Cómo llamaría esto? El tipo lo mira y dice, y bueno, una deformación. Bueno, suponga que esta mano estuviera abierta así para siempre, desde el nacimiento hasta la muerte. ¿Cómo llamaría esto? Y también sería una deformación. Bueno, entonces es necesario que usted comprenda que lo que acabamos de conversar es real en la vida para que se convierta en una persona rica y feliz. Esto es una deformación y esto también es una deformación. Entonces, este cuento, esta fábula, nos enseña que el camino del medio no es una opción conservadora ante la vida. Se trata de aplicar la inteligencia en la gestión de nuestros propios recursos. Hay que encontrar un equilibrio entre dar y retener, entre la actividad y el descanso. Te pasás la vida descansando, te comen los piojos. Te pasás la vida trabajando, te enfermás y te morís. O sea, entre el ruido y el silencio. Mucho ruido te aturde, mucho silencio te convertís en una ameba. Entonces,
como dijo alguien, conviene ser moderados, incluso con la moderación. Claro, esto uno lo aprende a medida que va pasando los años, ¿no? La juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo, dijo alguien. Entonces, la moderación viene después, ¿no? Uno elige qué batallas pelear, a quién contestar, a quién no. Le nefrega a uno ciertos comentarios que antes te exasperaban. Ahora hay ciertos comentarios que orbitan en la Vía Láctea y vos estás en Andrómeda. Pero para llegar a eso, o sea, necesitas transitar mucho por el camino del medio. Decir, no me voy a preocupar. No calentar un largo vivirum. Señores y señores, gracias por estar ahí. Y que por supuesto, los espero mañana con mesura por el camino del medio. Y que por supuesto, insisto, tengan una divina noche. Esto fue La Divina Noche de Dante Gebel en vorterix.com. Mañana será otro día.